de la Comisión Church Committee del Congreso de los Estados Unidos, 1975-1976, y dice textualmente este documento que ha sido desclasificado. Dice, en respuesta a las críticas al diario El Mercurio de Chile, estamos hablando del caso de Chile, por parte del candidato Allende, en ese momento era candidato, la CIA, a través de sus recursos clandestinos, orquestó cables noticiosos de apoyo a El Mercurio y en protesta contra Allende, producidos por periódicos extranjeros. También una declaración de protesta contra Allende por parte de la Asociación de la Prensa Internacional y cobertura mundial de la protesta contra Allende, realizada por la Asociación de Prensa Internacional. Mi pregunta entonces, Jeremy, es, estas acciones clandestinas de la CIA, en el caso particular de Chile, ¿fueron hechos excepcionales o esto es un patrón que se ha repetido en otras ocasiones en nuestra América Latina? Es un patrón que se ha repetido en varios países. Empieza mucho antes de lo de Allende. Empieza, digamos, podemos hablar de la golpe en contra del presidente Arbenz en Guatemala en 1954. Podemos hablar de otros golpes, pero sí han habido una presencia, bueno, en muchos casos la CIA sí ha dirigido golpes de estados en países latinoamericanos. Como intentaron, por ejemplo, tenemos documentos sobre su involucramiento en el golpe en contra del presidente Chávez, por ejemplo. Una pequeña interrupción. ¿Esos documentos se obtienen a través de...? La Acta de Libertad. Es decir, que los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a pedir que se desclasifiquen, que se hagan públicos documentos privados. Bueno, son documentos del gobierno, entonces... Privados en el sentido, confidenciales en el sentido. Sí. Y supuestamente, bueno, después del Church Commission, que fue famoso, la ley de la Acta de Libertad de conseguir documentos, esta ley empieza a trabajar muy bien y se puede sacar bastante información del gobierno de los Estados Unidos. A veces hay información que no quieren dar. Y esta información, bueno, usualmente aparece, o sea, en unas líneas tachadas, es decir, sí, con tachadura, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero es un derecho de los ciudadanos en los Estados Unidos buscar documentos por esta manera. Y eso es lo que yo hago. Y tienen que cumplir un mínimo de tiempo. No se puede revelar un documento del gobierno en meses siguientes, sino tienen que pasar un mínimo de tiempo. Eso es muy variable. Los Estados Unidos tiene un gobierno bastante complicado y cada entidad tiene sus propias reglas. Entonces, a veces es posible sacar documentos 3 semanas después de haber sido producidos. Y hay otros que pasan hasta 10 años y esperan que pasen 10 años para recién revelarlos. Bueno, y a veces hay documentos que no se puede conseguir. Y en algunas veces han pasado como 20 años en estos casos. Entonces, a veces se puede conseguir cosas y a veces no. Pero es mejor tener una ley así que no tener una ley así. Otra pregunta, Jeremy. ¿Cuán complejo es el mecanismo entre los diferentes entes o entidades de los Estados Unidos en cuanto a cómo se organizan para eventualmente intentar influir en la vida de América Latina? Bueno, eso también es bastante complicado.
Lo que pasó durante el tiempo de Allende, por ejemplo, la CIA estaba en control de propaganda, de operaciones y análisis. Después de los años como los 80s, la propaganda se fue de la CIA a otras organizaciones como es la NED, National Endowment for Democracy, la USAID, Que acá en América Latina le decimos la USAID. La USAID, también hubo una organización, hubo una entidad que se llama la UCIS y también el Departamento de Estado también hizo su propia, también hace su propia propaganda. Y todas estas organizaciones también tienen subcontratistas, o sea, no trabajan en sí en un dado país, un país dado. Trabajan con ONGs que a veces no se da cuenta que un tal ONG está Financiada por una de estas entidades. Sí, entonces es mucho más complejo ahora que era antes, pero es el mismo patrón. ¿Hay de alguna forma rivalidades entre estas entidades? Es decir, por ejemplo, que se puede dar que el Departamento de Estado quisiera influir en algo de la vida de un país latinoamericano, pero al mismo tiempo la USAID quiere hacer lo mismo y entonces puede haber desajustes. Bueno, eso sí pasa y esto también complica la cosa bastante porque realmente hay situaciones donde, por ejemplo, la CIA y la DEA tienen distintas ideas cómo trabajar, como fue el caso de Vladimir Montesinos, por ejemplo, en el Perú. La CIA quería trabajar con Vladimir Montesinos, la DEA no. En Colombia también, territorialmente, quizás Sí. una de estas entidades maneja una parte del país. Sí. En ese sentido, bueno, en el norte de Colombia, el Departamento de Defensa, Sí, el Pentágono. el Pentágono, ha estado dando dinero a algunos ONGs. Esto siempre era siempre era la materia, el trabajo de la USAID. Y ahora hay en este lugar y en otros lugares, especialmente en Afganistán y en Irak, hay una competencia entre los dos para control Del territorio, de alguna forma. Sí. Y específicamente, en el caso de Ecuador, ¿tenemos algún tema, por ejemplo, de ONGs que han estado o están siendo financiadas por dineros que vienen de entidades relacionadas al gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo que sí tenemos es que la NED está... Otra vez, el National Endowment for Democracy está dando algunos fondos a un ONG y también al International Republican Institute, que es una organización que forma parte de la NED. ¿Hay algún documento que tú tienes o tienes? Sí, tengo este documento. Este documento está en el Internet. En algunos casos, por ejemplo, la NED puede ser un poquito más transparente que, por ejemplo, la USAID. Y en el caso de este particular que estamos hablando de este documento, ¿cuál es el propósito de facilitarles dineros a estas ONG locales, por ejemplo, en el caso que tú haces referencia de Ecuador? ¿Qué se busca? Bueno, depende en el tema, pero si es para periodistas, puede buscar un acercamiento entre la prensa y
gobierno de los Estados Unidos. Eso puede ser, o puede ser otra cosa, pero es muy importante para los Estados Unidos tener un nexo. Los Estados Unidos, a ellos les gustan tener nexos no solamente con los de arriba, sino a nivel más, sí. más los pies sobre la tierra. Sí, sí, sí. Y así trabajan. O sea, es una manera de trabajar muy inteligente. Carlos, tú estás en la comisión precisamente del 30S, una comisión que fue creada en el mes de junio, apenas 3 meses, digamos así. ¿Qué